Tras la elección de Donald Trump en mayo de 2017, notificó oficialmente al Congreso estadounidense su intención de iniciar la renegociación del Telecán. Los gobiernos de México y Canadá mostraron de inmediato su disposición a aceptar la invitación de Estados Unidos, lo cual no fue una sorpresa, ya que ambos países habían mostrado anteriormente su interés por renegociar el Telecán al participar en la negociación y firma del Acuerdo de Asociación Transpacífico, acuerdo que ambos gobiernos contemplaron como una forma de modernizar el Telecán. El principal impacto del Telecán es que ha permitido la consolidación de un importante grupo de cadenas regionales de valor que han generado flujos comerciales y de inversión crecientes, los cuales han propiciado ganancias agregadas netas para los tres países. El Telecán involucra a una región de 470 millones de personas. Los tres países que la conforman representan más de la cuarta parte del Producto Interno Bruto Mundial y producen anualmente bienes y servicios por más de 19 billones de dólares. La primera parte del libro, Comercio y sectores agropecuario y manufacturero, se concentra en caracterizar y dimensionar la participación de México en las cadenas globales de valor y en el comercio intrarregional, y en explorar los posibles efectos en los sectores productivos mexicanos ante el escenario de la aprobación del TEMEC o su rechazo por parte de los legislativos de los tres países y una potencial salida de este por parte de Estados Unidos. Segunda parte, cadenas de valor y políticas de integración. A lo largo de la vigencia del Telecán, los flujos de inversión y el grado de apertura fueron distintos para cada industria, lo que se ha reflejado en distintos niveles de desarrollo e integración regional. Tres casos que muestran la diversidad y complejidad de los factores involucrados en las negociaciones comerciales son la industria del calzado, la industria automotriz y las pequeñas y medianas empresas. Tercera parte, solución de controversias. Un elemento fundamental que contribuye a reducir la incertidumbre son los procedimientos de solución de discrepancias en temas de antidumping e inversión, ya que son clave para brindar un marco de seguridad en los flujos comerciales y de inversión. Cuarta parte, impactos regionales y cooperación transfronteriza. Otro aspecto controvertido que ha requerido la voluntad y el compromiso de las partes y que a la vez muestra la convergencia derivada de la relación económica y política de los países es sobre las regiones transfronterizas, en especial el caso de la frontera México-Estados Unidos. Quinta parte, migración y remesas. Implicaciones globales de la renegociación. Los dos capítulos incluidos en esta sección coinciden en señalar que el fenómeno migratorio no está directamente asociado a la dinámica del Telecán, pero sus argumentos apuntan hacia un proceso más amplio de integración e interdependencia entre México y Estados Unidos, del cual el Telecán-TEMEC forma parte. Sexta parte, escenarios. La sexta parte del libro está dedicada a explorar los escenarios en la dimensión geoestratégica y de seguridad de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Séptima y última parte, alternativas. Se retoma el tema de la paradoja del Telecán, que ha resultado en notables incrementos en el comercio regional y en la IED en México, pero impactos pobres en el crecimiento económico, el empleo y la convergencia subregional. Este capítulo analiza la situación y las perspectivas de los empleos en México a la luz de dos factores que pueden amenazarlos: la renegociación del Tratado Libre de Comercio de América del Norte y el cambio tecnológico. Estos factores se potencian al punto en que los posibles efectos del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, con impacto en el flujo de inversiones hacia México y menor competitividad, aunados a la inevitable aceleración del cambio tecnológico en los países desarrollados, podrían llevar a una significativa pérdida de empleos y al aumento de la informalidad laboral en México. Para desarrollar estos argumentos, una primera parte del capítulo presenta un marco de análisis de los factores que inciden sobre la calidad de los empleos, en contextos de globalización y expansión de las empresas multinacionales. En la segunda sección se revisan algunos indicadores de la calidad de los empleos en las multinacionales, supuestamente los buenos empleos, comparándolos con los de las empresas nacionales, mostrando que las diferencias a favor de las primeras son limitadas. El estudio de Moseley analiza evidencias de más de 100 países con ingresos bajos y medios en África, América Latina, Asia y Oriente Medio en relación con los factores que inciden en la calidad de empleos que se generan en contextos de fuerte expansión de las multinacionales y globalización. El sindicalismo en México, como el de Estados Unidos, aunque por diferentes razones, se encuentra sumamente restringido en su poder de asociación y negociación, por lo que no han podido contrarrestar las tendencias convergentes hacia la precarización de los empleos y el estancamiento de los salarios. Diversos estudios confirman que la inserción de México en la economía de América del Norte por vía de subcontratación internacional
e importando de los países asiáticos la mayor parte de los insumos para procrearlos internamente y exportarlos a Estados Unidos, no permitió generar empleos en la cantidad suficiente para incluir al más de 1 millón de trabajadores que anualmente se incorpora al mercado laboral. La restrictiva política salarial y sus consecuencias. La principal ventaja comparativa del país en el marco del modelo exportador han sido los bajos salarios presionados por el efecto, el cual es una restrictiva política gubernamental instrumentada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. El éxito exportador también se debió al crecimiento de la productividad y la reducción del costo unitario de la mano de obra entre los años 2000 y 2015. El sector del agroexportación, al igual que los trabajadores de las multinacionales en la industria automotriz, no se beneficiarían del Telecán con la mejora de sus ingresos. A pesar del incremento de la productividad, lo mismo sucedió en el caso de los jornaleros agrícolas. Gran parte de ellos están laborando para el sector de frutihorticultura de exportación en condiciones deplorables. Los costos de la política salarial. Se confirma que se ubican como los más bajos de la región y como los únicos que no llegan ni siquiera a superar la línea de la pobreza per cápita. Asimismo, mientras 8 y 17 países, incluso los que consiguen el ingreso que requiere una familia bajo el supuesto de que por cada persona que trabaja hay otra que no lo hace. México apenas alcanza poco más de la mitad de la línea de la per cápita, por lo que queda insatisfecha de las necesidades básicas del trabajador. El viejo debate sobre el empleo y salarios en el Telecán, un nuevo escenario entre 2015 y 2018. Bajo este argumento, desde algunos sectores asumía que parten los votos de los representantes demócratas en el Congreso estadounidense. Bastaba con la firma de un acuerdo paralelo centrado en la cooperación, sino un instrumento capaz de ayudar a cerrar gradualmente las brechas en los salarios de la región. Por el contrario, en el nuevo escenario, después de que más de 2 décadas del Telecán México fue reiteradamente acusado de cometer dumping social y presionado para cambiar su marco institucional interno en áreas de seguridad, la libertad sindical y de negociación colectiva, lo que tradujo en la sorpresiva reforma constitucional del artículo 123 el 24 de febrero de 1927. Los sindicatos estadounidenses y canadienses, así como sus aliados en los respectivos gobiernos y parlamentos, confirmaron que tener en el papel una legislación más protectora que la del país vecino o haber firmado más de 70 convenios de la OIT frente a una decena en Estados Unidos no es suficiente para evitar las prácticas de competencia desleal, en tanto que en México existe una enorme distancia entre las normas y los hechos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Estados Unidos, Canadá y México culminó el Acuerdo Comercial de México que se dio terminado en enero del 2020 y fue firmado por el presidente Donald Trump. Este tratado dio un giro sustancial hacia el proyecto de integración regional porque se puede explicar como el resultado de 3 factores principales. El reconocimiento por parte de Trump en el apoyo comercial con México en amplios sectores y regiones de Estados Unidos, asimismo como el valor estratégico de nuestro país en temas migratorios y de seguridad. Y por último, los cambios y modificaciones del texto original del TEMEC firmado en diciembre del 2018 que convencieron a la mayoría de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos para la aprobación del mismo. Se alcanzó una renovación y ampliación del acuerdo original en temas como comercio digital, facilitación de comercio y transparencia de prácticas regulatorias del Estado. Desde una perspectiva internacional, el TEMEC coloca a México en una posición ventajosa frente a China, la Unión Europea, Japón e India, los cuales continúan negociando los términos de su acceso al mercado de Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o Telecán, dejó de aplicar el 1 de julio de 2020. Nunca fue totalmente aceptado por los políticos en los 3 países miembros, México, Estados Unidos y Canadá, a lo largo de sus 25 años de existencia. Fue diseñado para el siglo XX y necesitaba una actualización. En los Estados Unidos, el nuevo pacto se titula el Acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá, o USMCA. En México es el TEMEC, o Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, y en Canadá es el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México, o CUSMA. De manera adecuada, el nuevo pacto ya no se llama un acuerdo de libre comercio.
El nuevo pacto no introduce una nueva liberalización del comercio y la inversión, sino que impone restricciones que limitan las relaciones comerciales en la comparación con el Telecán. En cuanto al comercio automotriz, el TEMEC da un paso gigante, aunque desafortunado, en el ámbito del comercio, administrado con reglas de origen estrictas que desalientan las partes de automóviles de terceros países, Asia, Europa, América del Sur, y cuotas en automóviles reunidos en México y Canadá, que se venden en el mercado de los Estados Unidos. Las cuotas no se consolidarán durante varios años, pero el concepto de comercio gestionado está ahora firmemente establecido. Los funcionarios mexicanos pensaban que las compañías extranjeras reubicarían las plantas de piezas en México para servir a la creciente producción y exportaciones a Estados Unidos. Sin embargo, ahora están atascadas en cumplir con las nuevas reglas y perder parte de sus negocios de camiones o cambiar la producción a plantas con sede en Estados Unidos. Esto es un gran problema para México. En 2019 se reportó a los Estados Unidos camiones, autobuses y vehículos para fines especiales por un valor aproximado de $38 millones. Se espera que esas cifras bajen una vez que el mercado vuelva a la normalidad después de la pandemia de COVID-19. En cuanto a las políticas de energía, la energía es una característica central del comercio norteamericano. En 2019, el comercio de energía en 3 direcciones alcanzó los $160,000 millones, alrededor del 14% del comercio total de mercancías. Entre Estados Unidos y México, el comercio de energía también es sustancialmente libre, pero las nuevas políticas regulatorias mexicanas podrían crear obstáculos significativos a los flujos bilaterales de comercio e inversión, donde Pemex claramente tiene mucho en juego. México es el mercado de exportación número 1 para la gasolina de motor terminada en Estados Unidos, el gas natural en tubería y el total de productos refinados. México y Estados Unidos deben apoyar la inversión en infraestructura que fomente el crecimiento de la producción de energía renovable y su distribución en ambos países y sostenga el crecimiento del comercio de gas natural. En cuanto a los conflictos de Estados Unidos y China, México y Canadá tendrán que diseñar políticas económicas y políticas creativas para hacer frente a la idea de que Estados Unidos se vea afectado dentro de las cadenas de suministro, la inversión y los flujos técnicos con China. En el plan de impuestos de Biden, durante la campaña presidencial, Biden publicó un plan para imponer nuevos impuestos a las empresas para desalentar la deslocalización de empleos en Estados Unidos, particularmente en empleos manufactureros. México y Canadá tendrán que trabajar estrechamente con la administración estadounidense en los primeros meses del 2021 para evitar nuevos obstáculos a la integración económica de América del Norte. Por último, el nuevo pacto reduce las primas de seguros a las inversiones en México al reducir el riesgo de que se desinstalen las restricciones fronterizas, pero como hemos visto con la respuesta a la pandemia de COVID-19, con la inmigración a través de la frontera México-Estados Unidos y con los aranceles del acero y el aluminio impuestos por razones de seguridad nacional, las obligaciones comerciales pueden ser fácilmente eludidas por nuevas restricciones.